para dictar la clase de el Evangelio según San Mateo. Estamos haciendo un estudio en el cual extraemos la posición judía que contiene el Nuevo Testamento según los escritos de los apóstoles. Obviamente, como les he hecho saber, no está dentro del judaísmo, no está circunspecto al judaísmo actual, porque este mismo judaísmo que hoy en día conocemos es un judaísmo que en esta misma época del judaísmo apostólico también está desarrollándose. Así que sí, muchas de las ideas del judaísmo rabínico son muy antiguas, pero también muchas de ellas son recientes, son nuevas. Y obviamente van a ser compatibles con el pensamiento o lo que quieren alcanzar los rabinos de esa escuela. Pero en este judaísmo, donde surge el judaísmo apostólico o el cristianismo, conocido así, cada quien va a dirigir sus interpretaciones o sus enseñanzas de acuerdo a lo que ellos creen en lo particular. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el capítulo 6 a partir del versículo 19. Capítulo 6, versículo 19. Yo leo y cada que tenga oportunidad me detengo, cada que sea necesario, según mi apreciación, para explicar algo, entonces lo haré. Dice así: no os amontonéis tesoros en la tierra donde hay polilla y herrumbe, que corroen, y ladrones que socavan y roban. Amontonaos más bien tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que corroan, ni ladrones que socaven y roben, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Bueno, hablando acerca de ¿dónde deben estar nuestros tesoros? O sea, los tesoros pues son aquellas cosas que más nosotros valoramos, que más le damos importancia, y por lo tanto tienen un lugar especial no solamente en nuestra vida, sino también un lugar especial en nuestra habitación, en nuestro lugar. Y por lo tanto ahí guardamos estas cosas muy valiosas. Y obviamente, por el tipo de vida social en que hoy vivimos, estamos expuestos a que otros quieran sacar provecho de estos tesoros que nosotros hacemos en la tierra. Ahora, dado que se corre ese peligro siempre y en cualquier lugar, siempre, no importa el lugar que usted mencione, va a haber siempre en una sociedad personas que trabajan de forma legal y respetan los bienes de los demás, pero hay lugares en los que para nada se respeta los bienes de otros y de los demás. Por lo tanto, obviamente hay lugares en donde es un mayor porcentaje, donde corre riesgo los bienes materiales que otros lugares. Sin embargo, en todos lados sucede. Por lo tanto, solamente hay un recurso que no puede ser sustraído por extraños, por ajenos, por ladrones, que son los recursos no materiales. En el inicio de este capítulo 6 de Mateo se hablaba sobre el concepto de 3 prácticas espirituales que precisamente le dan mayor valor a la vida de la persona. O sea, es un tesoro, son tesoros que veíamos que son la caridad, la sedaká, que es la tefilá, la oración, y también los ayunos.
Entonces estos tres son valores espirituales que así como son joyas, las cosas que apreciamos son joyas que nosotros presumimos y que nosotros mostramos a los demás. Bueno, la diferencia de estos, al ser valores espirituales, es mejor no mostrarlos, sino dejarlos en lo interior, porque son valores espirituales, no son apreciados por este mundo. En cambio, Akadosh Baruj Hu sí los aprecia. Por lo tanto, debemos tener todo el interés de agradar a Hashem. Al mismo tiempo, dado que este mundo es un mundo material y para nada quieren los bienes espirituales, pues no van a tener que robarnos, pues no va a haber lo que robarnos. Por lo tanto, si nosotros nos esforzamos en incrementar estos bienes espirituales, pues no vamos a estar sujetos, vamos a enriquecernos y no vamos a estar sujetos al robo. Entonces, esto es la ventaja y esta es la enseñanza principal. Porque, pues, si hay algo que nos inspira ahora, ¿qué ventaja es esta? Pues la inspiración que nos motiva y que tenemos cada mañana a levantarnos para obtener los bienes materiales, en lugar de esto deben ser entusiasmo y motivación para alcanzar los bienes espirituales. Obviamente esto es disciplina, así como en esta tierra para alcanzar esas comodidades es necesaria la disciplina, es necesario el conocimiento, es necesaria la buena actitud. Del mismo modo, entonces debemos recoger estas características en el individuo para poder tener el alcance de los valores espirituales. Perdón. Ya. Entonces, por nuestros intereses, vamos a crecer, vamos a desarrollarnos. Luego entonces, continúa el texto en el versículo 22, el ojo es la lámpara del cuerpo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará iluminado. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará a oscuras. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿qué oscuridad habrá? Tanto debe ser nuestro interés en estos bienes espirituales desde el origen de esta creación, el origen de este mundo viene a través de la luz, Or. Bereshit 1 nos empieza a explicar que es la luz la que en primer lugar da origen a este mundo. Y a la luz le llamó día y a las tinieblas le llamó noche. Entonces, en la misma luz de día y la misma oscuridad de la noche también tiene una luz, como sabemos, que viene proyectada del sol a la luna y de la luna a la tierra, por lo tanto sigue siendo una luz también la que nos alcanza en las noches. Por lo tanto, aún nuestras noches, nuestra oscuridad será iluminada. Esto es para que nosotros podamos siempre, a pesar de que podamos vernos envueltos en tinieblas, haya un reflejo de luz que nosotros podamos transmitir. O sea, obviamente en el día, al iluminar el sol, nosotros significa que podemos andar iluminando cuando las circunstancias no son a favor, pero a veces las circunstancias no son en contra. Pero aún así podemos encontrar un reflejo de luz, así como el sol proyecta su luz hacia la luna y la luna hacia la tierra e ilumina la noche. De igual modo, aún en medio de toda esa oscuridad, podemos encontrar el camino para hacer las cosas correctas. Porque esto se debe a que precisamente siempre estamos considerando hacer lo bueno.
poner nuestra mirada, nuestros objetivos en lo bueno. Y entonces encontramos la solución. Pero la persona que vive en oscuridad, aún llegando a la oscuridad, por supuesto, jamás encontrará una luz, es decir, una buena conducta, algo positivo que ofrecer a la humanidad. Por lo tanto, aun cuando estemos en medio de esta situación, no decaigamos que de pronto estamos en oscuridad. Sí podemos encontrar un momento o una ocasión para resolver de forma correcta la oscuridad en medio de la cual nos movemos. Así es como dice, el ojo es la lámpara del cuerpo, es decir, que seamos capaces de mirar la luz que viene de Hashem, es decir, lo correcto, lo positivo, la obediencia en él, la inclinación por hacer el bien, y en medio de cualquier situación vamos a poder practicar ese bien. A partir del versículo 24, nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Bueno, aquí viene un tema bastante difícil de poder seguir dado el sistema en el cual nosotros vivimos, este sistema, este mundo presente, el Olam Hazé. ¿Por qué se dice con respecto de dos señores? Es decir, dos amos, dos personas que requieren toda tu atención. Esos son dos amos. Dos amos se les debe de servir todo el tiempo. Entonces, a un amo, perdón, se le debe servir todo el tiempo. Aquí en este caso dos amos. ¿Cómo puedes si nada más tienes un tiempo? No puedes hacer dos tiempos. Por lo tanto, porque aborrecerá uno y amará al otro, o bien se dedicará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Esto es posible entenderlo cuando nos remontamos al origen de nuestros ancestros. Abraham, Isaac y Jacob son de origen nómada. Son personas que todavía están viviendo en apego al pastoreo. Llevan sus animales, su ganado, el cual todavía no piensen que es un ganado domesticado como el día de hoy nosotros tenemos. O sea, estamos hablando de miles de años antes. Hoy en día se ha desarrollado mucho y por lo tanto los animales mismos han dado sus genes a sus descendientes para ser más dóciles, más domesticables, porque les conviene más. Pero en la antigüedad, por instinto, por una cuestión de supervivencia, pero en la antigüedad los animales eran más toscos, más bruscos. Todavía no había la tecnología de domesticación que hay hoy. Por lo tanto, es más difícil tener una manada de animales grande y entender cómo funciona la domesticación y entender cuáles son los mejores momentos para la vegetación, para el pasto. En aquellos días todavía eso estaba en pañales, estaba en rudimentos. Por eso tal vez hoy estos conceptos no sea difícil de entender, pero vamos a buscar transportarnos a aquel tiempo. Y como no era tan fácil que se pudiera producir, que tuviéramos animales muy dóciles, que aumentaran en número, que se conocieran los tiempos en los que va a haber buena vegetación, buenos alimentos, entonces no podía haber mucho progreso o al modo en que hoy en día hay el progreso en la ganadería. En aquel tiempo era más difícil. Por lo tanto, se confiaba mucho en Dios el hecho de que hubiera progreso en este nivel agrícola. Entonces Abraham, Isaac y Jacob precisamente tenían una relación muy fuerte con Hashem por esto mismo, porque solamente gracias a que Hashem les proveía podían prosperar. Este es el pensamiento de Abraham, Isaac y Jacob.
E inmediatamente que existía esto, se lo comunicaban a sus hijos, a sus descendientes, a sus vecinos, al que fuera, porque todos tienen una vida de pastoreo. Entonces hay una vida de mucho apego, de mucha unidad, porque procuran no solamente el progreso propio, sino el progreso de los demás. O sea, no hay egoísmo en ellos porque viven una vida en la que es difícil la sobrevivencia y por lo tanto se ayudan los unos a los otros. En cambio, había otra forma de vida, que es la vida social, la vida en las sociedades, en donde se estaba todavía haciendo esto de lo agrícola, pero lo agrícola precisamente se había desarrollado todavía mucho mayor, porque te permitía que mucha gente pudiera ser alimentada con alguna pequeña siembra que se daba. Mucha gente podía ser alimentada. En cambio, ser nómada era una situación más difícil. No podía agruparse un gran número de gentes porque era difícil la sobrevivencia del rebaño y por lo tanto de las personas. En cambio, al haber la siembra agrícola, conocer bien los tiempos y cómo funcionaba las lluvias o el riego o los lugares más fértiles de la tierra, se daban cuenta que se producía de tal modo que se permitía que muchos más hubieran dentro de la sociedad, dentro del grupo. Así que esas ciudades crecieron en demasía, crecieron mucho, porque había suficiente alimento. En el cambio los nómadas no. Pero esta parte de que había mucho alimento provocó que también surgieran otras actividades, que son los artesanos, para poder permitir que creciera y se desarrollara de mejor manera la producción. Y había carpinteros y había herreros para ayudar en la agricultura y para hacer las ropas y para hacer los zapatos o huaraches en aquel tiempo. Entonces era necesario todo esto. Así que se inventó el sistema de trueque, de compartir lo que yo produzco con lo que tú produces y vivir de ese modo. Una forma muy distinta de cómo ocurre a nivel nómada. Porque si alguien mataba un animal, mira, tengo un poquito de carne, te comparto para que no mates, como lo relata Pesach. Si son pocos en tu casa, compártele al otro para que no se desperdicie. Esta es la forma de pensamiento en sistema nómada. En el sistema de la ciudad es diferente porque ya hay un intercambio, hay un trueque. Surge la economía en la que tú me das algo y yo te devuelvo. Pero también había gente que no gustaba de trabajar y veía que había suficiente alimento, que es el que necesitaban, o ropa o cualquier utensilio. Iban y lo tomaban por la fuerza. Eso tuvo que dar origen a que surgiera un sistema de protección, que es el gobierno, que es el Estado, que son los policías, que son los soldados, para guardar el orden y proteger la economía de esa ciudad que está floreciendo y que está creciendo, y evitar que los ladrones vinieran y hurtaran de lo que estos están produciendo. Por lo tanto, se rompe, ya hay un contraste con respecto de lo que las personas en nomadía viven con respecto de los que viven en una ciudad. O sea, se empieza a separar el concepto y la idea. Y de este lado, toda la motivación es la riqueza, mientras que de este lado es el hecho de mantenerte en contacto y agradecerle a Dios, no solamente para contigo, sino para con los demás, lo poco que hay. En cambio, de este lado hay abundancia, pero también existe esa problemática en la que está inmersa esa sociedad. Por lo tanto, estas dos ideas no pueden convivir conjuntamente, porque si una persona, esto es precisamente lo que le pasó a Lot, porque si una persona se mueve de acá con estos conceptos a este lugar,
automáticamente el entorno lo va a empezar a forzar, porque si él tiene un modo de vida de compartir, se va a dar cuenta que los demás no comparten con él y lo va a desestabilizar económicamente y materialmente en su propia sobrevivencia, en cubrir sus necesidades. Entonces no le queda sino hacerse como el entorno lo obliga. De este modo es que es el concepto que nosotros debemos de entender lo que aquí se describe. No se puede servir a dos señores, no puedes vivir en estos dos. No podéis servir a Dios y al dinero. O sea, ese es el tema. Continuamos, versículo 25. Por eso os digo, explica ahora esto, no andéis preocupados por vuestra vida, pensando qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, discurriendo con qué os vestiréis. O sea, ¿por qué Jesús, según el apóstol, está hablando de este modo? Porque la sociedad del pueblo, nuestro pueblo, está viviendo dentro de este grupo de pensamiento social impulsado, influenciado por Roma, en donde todo es una sociedad económica. Esta es la forma de vida, así que el pueblo está envuelto en estos conceptos, dejando de lado lo aprendido con los patriarcas. Y se ve envuelto, es natural que esto ocurra. Pero recuerden, en medio de esta sociedad, en medio de estar viviendo en esta ciudad romanizada, aun cuando sea Jerusalén o cualquier ciudad de Israel, o en la actualidad cualquier ciudad del mundo, no debes olvidar los conceptos aprendidos por Abraham, Isaac y Jacob, que son: no andéis preocupados por vuestra vida, porque así camina un nómada, sin preocuparse por la vida, pensando que comeréis, ni por vuestro cuerpo, discurriendo con qué os vestiréis. Siempre al final hay una pequeña provisión que se da en este sistema, porque es un sistema en el que uno está en apego a Dios. Aquí, de este lado, en las ciudades, no se puede uno relajar en ningún modo, porque las necesidades te agobian. Por eso dice, aunque estés aquí, no olvides la esencia de tu existencia. No andéis preocupados por vuestra vida, pensando qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, discurriendo con qué os vestiréis. No vale más la vida que el alimento. Esto es algo importante. Y el cuerpo más que el vestido. O sea, tu valor más importante no son las marcas y el tipo de alimentos y manjares que tú disfrutas. Esto es un concepto aprendido en la sociedad, en donde la gente está siempre mostrando sus mejores galas y comiendo en los mejores lugares, como si eso fuera lo más importante, cuando lo importante es conceptos aprendidos en estar en apego a Hashem, en estar en armonía para con los demás, en ayudarse los unos para con los otros. Nosotros tenemos un valor más importante que cualquiera de estos valores que ha idealizado la sociedad y el Estado en estas ciudades. Mirad las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. Otra vez, volvamos a los conceptos de Abraham, Isaac y Jacob. Es lo que está diciendo Jesús. ¿Ya? ¿No valéis vosotros más que ellas? Por supuesto. Por lo demás, ¿quién de vosotros puede, por más que se preocupe, añadir un solo codo a la medida de su vida? Pensando que todo puede ser logrado por vivir en medio de la sociedad, dado que esta es la filosofía que constantemente te bombardea, en la que tú lo puedes todo y tú puedes lograr todo lo que tú quieras. Son conceptos que son enseñados en estas sociedades. Nada tienen que ver con los conceptos de Abraham, Isaac y Jacob, que uno depende completamente de Hashem. Preocuparos. ¿Por qué preocuparos? Observar los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan ni hilan. El concepto muy claro.
Pero yo os digo que ni Salomón en todo su esplendor se vistió como uno de ellos. O sea, debes arrancar tu posición social en la que vives y anclarte en los conceptos de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Pues si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, ¿no lo hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Pero es algo que, como les digo, por el estrés de esta vida social, se ha olvidado uno que el valor lo tiene uno. Toda la filosofía, toda la ideología, todos los conceptos de esta sociedad ha hecho que tú pierdas tu valor, ha hecho que pierdas el valor ante ti mismo. O sea, es lo peor. Para ellos no tienes valor, pero que hayas perdido ese valor para ti mismo es lo peor que te puede pasar. Es el peor robo que te pueden hacer, y te han robado eso. No andéis pues preocupados diciendo qué vamos a comer, qué vamos a beber, con qué vamos a vestirnos, pues por todas estas cosas se afanan los paganos, es decir, estos que viven en estas ciudades, porque no conocen otro sistema de vida más que ese, y cuando tú te encuentras en ese lugar, pues te invaden también esos conceptos y esos pensamientos, y comienzas a pensar que no hay otra opción más que esa, cuando siempre ha habido esta en nosotros desde Abraham, Isaac y Jacob, de tal modo que estamos aquí. ¿Con qué vamos a vestirnos? Pues todas estas cosas se afanan los paganos. Vuestro Padre Celestial ya sabe que tenéis necesidad de todo esto. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura. Precisamente cuando nos vinculamos o revinculamos o nos reivindicamos con los conceptos de Abraham, Isaac y Jacob, este modo de vida, este conocimiento que llega a nosotros en armonía, en confianza, en una sola causa que es la divinidad, y el que me provee todo porque Él es la causa y este mundo es un efecto, es decir, en la tierra, dado que hay una creencia que cada cabeza es un mundo, y cada cabeza tiene su propio pensamiento, y por eso aquí cada quien formula su vida de un modo muy egoísta y muy personal, muy individual. En cambio, Abraham, Isaac y Jacob siempre habían pensado que únicamente está uno vinculado a una sola causa que tiene su efecto sobre todo este mundo. Por lo tanto, al cada uno de los miembros de ese grupo estar conectados con esa causa, viven y dirigen sus vidas de acuerdo a los conceptos de esa única causa, y por lo tanto viven en armonía. Se produce una unidad. En cambio, de este lado social, al haber diversidad de pensamientos según la ideología de ellos, y es lo que fomentan precisamente para causar la división y causar todo el caos que se genera en esta sociedad, porque de eso vive esta sociedad. En cambio, esta porción de la unidad nos va a permitir saber y ver la verdad y la realidad al modo en que se gestó el origen de este mundo. Porque este mundo fluyó de Hashem, Él es la causa y este es el efecto de este mundo, por lo tanto, una sola causa hay. No nos debatimos en los conceptos múltiples que hay en la sociedad, por lo tanto, se confunde cuál es la manera correcta de vivir, porque se oye de uno y de otro modo. En cambio, de este lado, del lado de los patriarcas, del lado de la Torah, del lado de nuestro pueblo, se oye
que se alcanza el éxito porque Hashem es el que conduce y dirige el mundo. Este modo de actuar, por lo tanto, nos ha provisto milenariamente, porque entonces vamos a dejar de lado aquello que ha sido comprobado a través del tiempo, que es lo que nos ha sido de provecho. Por todas estas cosas se afanan los paganos, vuestro Padre Celestial ya sabe que tenéis necesidad de todo eso. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Redireccionemos con Hashem. Y todas estas cosas se os darán por añadidura, porque así ha sido desde tiempos antiguos. Así que no os preocupéis del mañana, pues el mañana se preocupará de sí mismo. Cada día tiene bastante con su propio mal. Aquí, en esta sociedad, tú tienes que estar planeando constantemente tu futuro. Y la verdad, aquella persona que solo vive planeando su futuro se olvida de vivir su presente, que es lo único que existe, lo único que es real. De este lado, del lado de los patriarcas, del lado de nuestro pueblo, hemos aprendido a llevar el día a día. Por lo tanto, nosotros sabemos y esperamos que Hashem brindará lo que necesitamos en cada día. Y esta es la forma de pensamiento que debemos de tener para estar tranquilos, para estar bien. No se acuerdan cuando nuestros ancestros vivían siempre en el día a día. Una vez que ya tenían Abraham, Isaac y Jacob lo que necesitaban para vivir, se dedicaban a meditar y a buscar más de Hashem. Y al otro día volvían a lo suyo, tenían lo necesario, porque al vivir en una vida nómada, que esta es una vida nómada, o sea, toda la vida es nómada, solo estamos aquí de paso, solo llevaban los enseres domésticos necesarios para poder vivir en el modo de vida que vivían, que era la de estar de forma itinerante, moviéndose a cada instante. Por lo tanto, no podían llevar casas, no podían llevar cosas como las que hoy nosotros en día tenemos, sino solo lo más necesario. Y como esta era la forma de vivir, no había para ellos otra vida sino esa. Lamentablemente nosotros empezamos a crecer en estas sociedades, en estas ciudades, y ya no podemos movernos de ese modo, no tenemos la libertad, porque esta es una vida de libertad, porque se mueven por todos lados, están atenidos a Kadosh Baruj Hu, pero nunca les ha faltado nada, lo tienen todo. En cambio, de este lado, no puede uno vivir en libertad porque está sujeto a pensar en el día de mañana, que hay que tener esto y lo otro y aquello y lo demás para el día de mañana, que hay que planear tu futuro. Esta es la filosofía de esto. Y como no se alcanza nunca ninguna meta planeada o propuesta desde la anterioridad, nunca se alcanza en el futuro, lo único que vive esta sociedad es frustración, y vive en estrés y vive en dificultad. Y día a día se añade nuevo estrés, nueva frustración y nueva dificultad. Esto es lo que en un momento dado debe llevar a la persona a desear abandonar esta forma de vida y esta forma de pensamiento. Entonces es poder vincularse con nuestros orígenes, porque esto no solamente es para judíos, sino para el mundo entero, porque toda la humanidad procede del nomadismo, es vincularnos una vez más con nuestros orígenes y vivir al modo de vida
en el que vivíamos en esa armonía y en esa libertad. Obviamente, la sociedad, dado que eres un engranaje principal en él, no quiere que tú pases a hacer eso, porque ese es el soporte de la sociedad, es el soporte del Estado, es el soporte de la economía, es el soporte de todo eso. Por eso no quiere que te separes y rodea de dificultades que tú puedas hacer esa transición. Bueno, esto es a lo que nos confronta el judaísmo apostólico. Son conceptos muy profundos acerca de cómo separarnos de este mundo presente para vivir una vida en verdadera libertad, como es lo que siempre ha anhelado nuestro pueblo y han mostrado enseñar nuestros maestros. Bueno, por el momento es todo. Nos vemos para la próxima. Shavua Tov.